Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, leyendo del versículo 5 hasta el 8. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor: cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas, estaba hablando de las mujeres que fueron a la tumba, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Aleluya. Y de nuevo quiero leer el versículo 7, que dice de la siguiente manera: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Aleluya. Oremos. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por la bendición de estar en este lugar, poder estar alabando y glorificándote a ti, sintiendo, Señor, tu bendición en nuestras vidas. Pedimos, oh Dios, que tú seas glorificado y sigas siendo glorificado en este culto. Gracias por cada hermano, hermana, amigo, amiga aquí presente. Que tú, Señor, aleluya, puedas tocar los corazones, tocar las vidas. Que salgamos de aquí habiendo sentido tu bendición y con un compromiso más grande de servirte a ti. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. Gloria a Dios. En este último capítulo del Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, aquí podemos observar, está pues relatando varias cosas relacionadas todavía a la crucifixión, aunque este capítulo está más dedicado ya a lo que es la resurrección del Señor Jesús. Y es el último capítulo de este Evangelio según San Marcos, y termina con la ascensión del Señor Jesucristo. Pero en el último capítulo se nos relata cómo las mujeres fueron al sepulcro y ellas iban con toda la intención de preparar el cuerpo del Señor Jesús. Y aunque llevaba ya 3 días, pero ellas se habían quedado ofendidas porque habían sentido que a Jesús no se le había dado debido entierro. Y por causa de 2 fiestas de reposo que hubo en esa semana, lo que era el viernes y lo que era el sábado, uno el de la Pascua y el otro el día de sábado normal, entonces no pudieron ir hasta el primer día de la semana, que era domingo. Y cuando fueron allá, ¿cuál fue su sorpresa? Cuando descubrieron que la piedra había sido quitada. Y cuando miraron adentro, la Biblia dice, y leímos aquí, que vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. O sea, era un ángel enviado por Dios para aclarar algunas cosas y que no se fueran a ir del sepulcro con una idea equivocada, porque ese ángel lo que les declaró era que Jesús estaba vivo, y aunque las mujeres no lo habían visto al Señor Jesús, no fue hasta después que empezaron a verlo al Señor Jesús resucitado. Sin embargo, desde aquí por lo menos se les anunció de que Jesús había resucitado. Gloria al Señor.
Pero cuando leemos esta porción, y yo no sé de ti, hermano, hermana, pero a mí cada vez que leo esta parte de los evangelios, lo que es la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo, siempre me conmueve, siempre incluso hay algo que tal vez no había observado antes, algo que de nuevo sirve para motivar mi fe y creerle a Dios y darle gracias por tantas cosas que Él ha hecho por nosotros, todo el sacrificio que hizo el Señor Jesús. Aleluya. Aquí en los versículos que hemos leído hay un detalle en los comentarios del ángel que realmente cuando lo analizamos es para impactar, porque las lágrimas casi empiezan a correr por nuestras mejillas al leer parte del mensaje del ángel cuando él les dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Gloria a Dios. Solo señala o menciona de nombre a Pedro. No fue Jesús hablando, fue un ángel hablando, pero obviamente él tenía instrucciones de hablar de esa manera cuando dice gloria a Dios. Y él no menciona a ninguno de los otros apóstoles, ni aún menciona a alguna de las mujeres que estaban allí presentes o alguna que estuviera ausente, ni aún otros que no fueran de los apóstoles, sino solamente a Pedro. Gloria a Dios. Solamente a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Gloria a Dios. Porque no hace mención especial, por ejemplo, de Juan, el apóstol, el discípulo amado, que llegó hasta el pie de la cruz y incluso fue y vio también donde Jesús había sido sepultado. O tal vez porque no hubiera mencionado al apóstol Tomás, siendo que él había mostrado cierta inquietud, aún después cuando Jesús se apareció a los apóstoles. Tomás no estaba allí la primera vez que Jesús se apareció, y tal vez Jesús podría haber mencionado el nombre de Tomás por el hecho que sabía que iba a pasar por un momento dudoso, solo por no estar presente cuando Jesús se apareció por primera vez. Y cabe decir, hermano, hermana, que realmente Tomás no creyó menos que los otros. A veces hay quienes dicen, bueno, pero es que Tomás era, y se le llama el apóstol dudoso. No, él tuvo el mismo problema que los otros. Él sencillamente se perdió ese culto. Por eso no hay que perderse ni un culto. Cuando da gloria a Dios. Y Tomás, al igual que los demás apóstoles, él creyó cuando lo vio a Jesús. Ahora él no lo vio cuando los demás lo vieron, y por eso el enemigo, Satanás, lo pudo asaltar de dudas y temores. Pero cuando él vio a Jesús, incluso su reacción fue mucho mejor que la reacción de los demás, porque la Biblia dice que cayó sobre sus rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío. Y hasta ese momento ninguno de los apóstoles había hecho una exclamación de esa manera y mostrado una devoción y una adoración a Jesús como la mostró el apóstol Tomás. Pero no hay ningún otro, no son ellos que he mencionado, sino solo Pedro. ¿Por qué es que Jesús hace destacar a Pedro de entre los otros? Aleluya. Pues sencillamente porque Pedro lo negó al Señor. Y Pedro era culpable de una ofensa tan grande, y obviamente así lo sintió Pedro, de una ofensa tan grande que podía dudar de su aceptación por parte del Señor Jesús. Y realmente el pecado de Pedro al traicionar o al negar al Señor Jesús 3 veces
Su pecado era igual al de Judas. Judas lo entregó, pero Pedro lo traicionó, lo negó, no una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Gloria al Señor. Y si Jesús hubiera tenido algún sentimiento negativo hacia Judas, pues también lo iba a tener hacia Pedro. Y lo que aquí nos indica es que Pedro sí se estaba sintiendo así. Él como que estaba sintiendo de que Jesús no iba a querer tener nada con él. Y sobre todo cuando Pedro empezara a oír, a escuchar que Jesús había resucitado, pues sin duda él iba a pensar, mejor me voy, porque no me quiero ver con el Señor Jesús. Puede ser que cuando yo lo vea él me reprenda, o puede ser que me dé la espalda, o puede ser que me humille delante de los demás. Aleluya. Incluso Pedro podría creer que Jesús no lo iba a querer ya nunca más. Al fin y al cabo, y me imagino que tal vez hasta en su mente estaría recordando las palabras del Señor Jesús que dijo Mateo el capítulo 10 y el versículo 33, donde en una ocasión anterior y que no tenía nada que ver con la crucifixión, y en el momento nadie se imaginó que eventualmente eso iba a ocurrir, pero Jesús dijo en Mateo 10:33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. O sea que Judas estaría pensando, no, hasta Jesús lo dijo, yo no tengo que imaginarme, no, él hasta lo dijo, que él me iba a negar de su Padre Celestial, o iba a negar todo aquel que lo negara a él. Aleluya. Sí, ahora él se sintió fracasado y se sintió rechazado. Pero lo tremendo de esto es no solamente cómo se habría sentido Pedro, sino cómo te sientes tú, cómo me siento yo, cuando tal vez hacemos algo que sabemos que no es agradable ante Dios. Judas, él no le dio oportunidad a Jesús para perdonarlo, sino que sencillamente se ahorcó. Y él se murió sin saber si Jesús lo iba a perdonar o no. Obviamente, Judas sí llegó a la conclusión que le había regado. Él llegó a la conclusión que ni valía la pena vivir más, y que sin duda Jesús nunca jamás lo iba a recibir de nuevo. Gloria a Dios. Pero Judas no le dio una oportunidad a Jesús para que él demostrara que él es un Dios perdonador. Si hay algo que tú y yo necesitamos entender, es de que Dios es un Dios perdonador. Hermana, si tú hubieses sido Pedro, ¿cómo te hubieras sentido al haber negado al Señor? Me imagino que oyéndolo a Pedro sin duda decir, y sin duda lo comentó, se lo dijo a los demás apóstoles, no creo que durante esos 3 días de que Jesús todavía no había resucitado, y mientras todos los apóstoles excepto Judas estaban reunidos, no creo que Pedro estaría en silencio, porque al fin y al cabo él era un hablador. Él siempre le gustaba comentar, él siempre le gustaba decir algo, siempre quería explicar las cosas o hacer preguntas, porque quería, siempre estaba buscando aclaraciones, diciendo que él había fallado. Yo me imagino que él estaría intentando de justificarse ante los demás apóstoles. Puede ser que incluso algunos de ellos lo empezaron a tratar
no igual que lo habían tratado antes. Tal vez hasta algunos ya se estaban retirando un poquito de Pedro, y él pues estaría pensando, si ellos con quienes hemos compartido y hemos sido amigos toda la vida, si ellos están sintiéndose así, ¿cómo no se sentirá el Señor Jesús? Aleluya. Me imagino tal vez oyéndolo a Pedro decir que he cometido un pecado terrible. Yo, Pedro, quien fui compañero del Señor Jesús, pero ya no hay más compañerismo del Señor para mí. Estoy arruinado. Sin duda, él diría, la regué. Aún el Señor me había advertido de antemano que lo iba a hacer, y hasta me dijo en qué momento y qué cosas iban a estar ocurriendo en ese momento, pero no le creí. Nunca pensé que podría haber hecho algo tan horrible, y tal vez todavía peor, diría, y para colmo, con una mujer. No un hombre que lo estaba amenazando y que tal vez agarrándolo y queriéndolo golpear. No, una mujer que nada más de curiosidad le preguntó, ¿no eres tú uno de ellos? Y Pedro se sentiría todavía peor. Él supo que lo había negado y se sentía mal. Pero peor todavía cuando Jesús lo miró. Porque la Biblia dice, o sea que estaba cerca de Jesús. Él estaba a la vista de Jesús. Y en todo lo que estaba ocurriendo, y Pedro ya negando al Señor, y cuando lo niega la tercera vez, levanta la vista. En ese momento cantó el gallo la segunda vez. Imagínate, hermana, que el gallo cantó 2 veces. Y la primera vez Pedro ni se acordó, aleluya, que Jesús ya había dicho a la segunda. Gloria a Dios. O sea que Pedro sí estaba bien advertido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero la segunda vez oyó el gallo cantar. Y cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los ojos del Señor Jesús. Y él sabía que Jesús sabía que lo había negado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Me imagino que la memoria de Pedro estaría muy activa, recordando los eventos de los últimos 3 días, sobre todo ese momento cuando Jesús estaba siendo juzgado. Ahora hay que reconocer que por lo menos Pedro estaba intentando hacer algo, porque el único que llegó hasta ahí era Juan. Pero los demás apóstoles, en realidad, hermano, hicieron lo mismo que Pedro, porque lo abandonaron a Jesús, y lo abandonaron cuando Jesús más necesitaba su apoyo y su ayuda. Gloria a Dios. Incluso Juan, que por lo menos llegó hasta allí, hasta llegó al pie de la cruz, dando a conocer que él sí se estaba identificando con Jesús. Pero cuando estaban haciendo todas las acusaciones contra Jesús, ese era el momento de testificar, ese era el momento de decir, señores, eso no es cierto lo que están diciendo de él. Yo viví con él 3 años y medio y él jamás actuó ni dijo las cosas de las que lo están acusando. Pero no, Juan se quedó callado y su silencio condenó al Señor Jesús. Cuando dice gloria a Dios? Aleluya. Pero cuando este ángel les habla a las mujeres y les dice ahí en el sepulcro, gloria a Dios, de que regresaran a avisarle a los discípulos que Jesús no solo no estaba su cuerpo en la tumba, sino que había resucitado, el Cristo resucitado,
disipó todos los temores de Pedro con una sola palabra: y a Pedro. Aleluya. La Biblia no nos dice cómo reaccionó Pedro cuando él escuchó eso, pero yo me imagino que le sacarían las lágrimas y que Pedro se tendría que agachar y empezar a llorar, asombrado de que hubo solo un nombre entre todos que fue mencionado, y era el nombre del que lo había traicionado. Oh, cuánto dicen gloria a Dios. Sí, era cierto que Pedro había pecado, pero el Señor le envió un mensaje personal, especial, para que supiera que todavía lo amaba. Amén. Repito, para que supiera que todavía lo amaba. Aleluya, que había oportunidad de arrepentimiento. Y no solamente fue una palabra de consolación, sino una invitación para que fuera a Galilea y que iba a encontrarse con Jesús. O sea, donde Jesús le está diciendo: a Galilea, fue el mensaje del ángel, allí le veréis. Aleluya. Fue precisamente en Galilea donde Jesús lo encontró a Pedro, cuando él estaba pescando con sus amigos, y los discípulos habían seguido al Señor Jesús a partir de ese momento cuando él dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y durante 3 años y medio esos discípulos tuvieron una entrega total al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero Pedro se había dejado engañar por el enemigo y tropezó. Pero ahora los discípulos iban a ver al Señor, y también Pedro iba con ellos. Él iba a mirar el rostro del que había negado, y ahora lo podía hacer sin ningún temor. Sin embargo, hay que recordar que no fue tan fácil, porque cuando Pedro se da cuenta que Jesús era el que estaba en la orilla, dando la orden que tiraran la red a la derecha, y otra vez recogieron una tremenda pesca. Gloria a Dios. Pedro fue el primero en tirarse la gloria al Señor. Y él fue nadando a la orilla. Él ni se esperó que la barca llegara. No. Pedro se tiró al agua. Y aparentemente fue el único que se tiró al agua. Y él llegó primero donde estaba Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero Jesús le había enviado un mensaje especial. Jesús había enviado algo exclusivamente para Pedro. Gloria a Dios. Ese corto y sencillo mensaje del Señor lo cambió todo. Estaba diciendo en efecto a Pedro que esa gran cima había sido franqueada, sobrepasada por el amor del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Ahora, solo uno de los 4 evangelios incluye este detalle en el mensaje. 3 de los evangelios mencionan lo que el ángel dijo cuando lo vieron en el sepulcro. Gloria al Señor. Pero solo Marcos es el único que menciona este detalle, incluye de que el ángel también dijo: y a Pedro. Gloria a Dios. Y es muy interesante, Marcos había caminado con Pedro, y se cree que Marcos escribió su evangelio según lo que había escuchado más que nada de Pedro.
a tal grado que hay algunos que creen que tal vez ese evangelio debería ser llamado el evangelio de San Pedro. Y sin duda, Marcos había oído esas palabras del ángel y por eso las escribió, y sin duda él las había oído de los mismos labios de Pedro, que oyó este detalle de la historia de la resurrección con Jesús. Y yo me imagino que Marcos había quedado impresionado, porque cada vez que Pedro lo decía, sin duda lo decía con lágrimas, tal vez hasta se detenía y tenía que limpiarse las lágrimas al decir las palabras exactas de Jesús cuando él dijo: envíenle el mensaje también a Pedro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque ese punto de todo ese mensaje estaría indeleblemente grabado en el corazón de Pedro. Esas palabras fueron exclusivamente para Pedro, pero gracias a Dios que fueron incluidas en la Biblia, porque quiere decir, si están en la Biblia, que son para todos. Un aplauso para el Señor Jesús. O sea que esas palabras también son para nuestro beneficio, especialmente para aquellos que están conscientes de pecado, como lo estuvo Pedro. De alguien que de alguna manera le ha fallado al Señor. Y si Jesús así se sintió hacia Pedro, pues Él se siente de la misma manera hacia ti. Será, hermano, hermana, que cuando tú te acercas a Dios, la memoria en el pasado, de errores que has cometido, te sobrecogen y te llenan de temor. Y no solamente cuando vienes aquí al culto, sino en algún momento cuando tal vez estás pensando venir al culto. Puede ser que el enemigo viene y te hace recordar: ¿cómo vas a ir al culto? Si mire, tú hiciste esto, aquello y lo otro, qué hipócrita. Además, Dios no te va a querer a ti. Y las cosas que has hecho, pues es importante que oigas en esta noche que Jesús tiene un mensaje específico para ti. Y si Jesús estuviera aquí hablando, Él está aquí, pero si Él estuviera de tal manera que tú lo pudieras mirar y pudiéramos oír directamente de sus labios que dijera algunas palabras y ver los ojos, ver la mirada, Él no solamente mencionaría tu nombre, Él te miraría a ti. Y sería una mirada de amor, de ternura y no de acusación. Por lo tanto, no te acuerdes ya más de tu mal, sino acuérdate del amor del Señor. David dijo en el Salmo 103, empezando en su versículo 1 hasta el 3, y este es un salmo muy hermoso. Muchos conocen estos versículos de memoria, y si hay alguno que no lo sabe de memoria, le recomiendo que lo memorice. Y dice el salmista David en el Salmo 103, empezando en el versículo 1: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Aleluya.
saca del hoyo tu vida, el que te corona de favores, oh aleluya, y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente, aleluya, qué lindo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Eso ya es bastante, mi hermano. Hay gente que tiene una mecha bien cortita y con nada ya están encendidos. Y no solo se han molestado, no están enfurecidos y están a punto de querer hacerle daño a alguien. Pero Dios es lento para la vida y grande en misericordia. Él dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Tal vez alguno está sentado ahí escuchándome en este momento y diciendo: es como si yo hubiera escrito eso. Es como si fueran las palabras que yo tenía que oír. Mi hermano, hermana, amigo, amiga, hoy también un ángel te quiere susurrar al oído y decirte: y a Pedro. Pero no va a ser y a Pedro, va a ser y a Juan, va a ser y a José, va a ser y a María, va a ser en nombre tuyo. Porque Él está queriendo, Dios quiere que tú te des cuenta que te conoce de nombre. Aleluya. El salmista David, en el Salmo 130, empezando en su versículo 1. Salmo 130, versículo 1. Dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus ¿qué? De todos ¿qué? De todos sus pecados. Y eso es lo que Dios te está diciendo en este momento, que si tú estás arrepentido, para ti también se aplica. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El Salmo 32, empezando también en su versículo 1. Salmo 32, el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa
de iniquidad. ¿Y por qué no lo culpo de iniquidad? Porque lo ha perdonado. Amén. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Y pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, te guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová te rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, Dios tantas veces, y pudiera leer cantidad de pasajes donde declara que Él perdona. Y Él sí perdona, pero no para que sigamos en nuestro mal o en nuestras maldades, sino para que nos corrijamos. Aleluya. De todas maneras hemos descubierto que esas cosas no son agradables, no hacen que nos sintamos bien, sino que nos sintamos mal. Aún hasta el que peca al máximo y peca frecuentemente no se siente bien. Sí, ese individuo puede dar la apariencia y hacerse valiente y hablar y decir que él no le tiene miedo a nadie, que él pues no tiene de qué estar lleno de temor hasta que está solo. Y cuando está solito no es valiente, ni quiere dormir solo. Hasta yo te pregunto a ti, ¿será que tú duermes con la luz encendida? Que le tienes miedo a la oscuridad. También debes decir, Señor, ayúdame, porque obviamente no estoy creyendo tu palabra. Bendito sea el Señor. Él nos perdona para que nos corrijamos, para que mejoremos, para que avancemos. Por eso el Señor Jesús, en más de una ocasión durante su ministerio público, Él recalcó esto. Por ejemplo, al paralítico que Jesús había sanado en el estanque de Betesda, Jesús le dijo en Juan capítulo 5, versículo 14, Juan capítulo 5, versículo 14, dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. También se lo dijo el Señor Jesús a la mujer que iban a apedrear, porque había sido hallada en el mismo acto de adulterio. Aleluya. Y él dice así, pero en reverencia en Juan 8, 9 y 11, Juan 8, 9 y 11, cuando Jesús les preguntó que quien estuviera sin pecado entre ellos fuera el primero en tirar la piedra, dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Enderezando a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques. No peques más, no repitas los pecados, los errores. No te metas en el mismo problema. Y cuando realmente hemos sentido y creído el perdón de Dios, de nosotros se apodera ese sentir que no queremos fallarle al Señor. Porque sencillamente Él ha sido tan bueno con nosotros que uno se siente como Pedro, que lo traicionó lo negó 3 veces. Vamos a ponernos en pie. Señor Jesús, en este momento te damos gracias porque tú estás en este lugar y tú no le estás hablando nada más a uno, sino que estás hablándole a varios en esta noche. Tal vez el enemigo los ha hecho pensar o creer que de nada vale servirte a ti, que mejor de una vez tirar la toalla, que tal vez en algo te han fallado. Pero tú sabes, Señor, que somos carne y que no vamos a ser perfectos hasta que tú vengas a recogernos en la nube de gloria. Por mientras, Señor, debemos estar esforzándonos, procurando mantener nuestras vidas limpias, santas, ante tu presencia. Pero si en algún momento, Señor, te hemos fallado, tú en esta noche estás mencionando nuestro nombre y diciendo que todavía nos amas, que todavía quieres obrar en nuestras vidas, que todavía, Señor, tú nos recibes. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, amén, amén.